Bueno, estamos de regreso y pues le damos la bienvenida a Alexandra González. Ella es colombiana, bogotana, la creadora de Extravagantemente podcast y revista digital, un movimiento para enseñar a otros cómo cuidar y cultivar su salud mental. Es educadora, artista y también traductora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en las Guarmis del Barrio y pues para hablar de este tema que es tan importante porque lo decíamos hace un ratito como introducción, la depresión no discrimina edad. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos reportan que cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años después de los accidentes de tránsito. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Sofía, Denise, para mí es un gusto estar hoy con ustedes en Ecuador, este país que amo con todo mi corazón. Bueno, qué gusto también tenerte, Alexandra, y bueno, con Sofía hemos ya abordado también esta última temporada recargada de las Guarmis sobre la salud mental, y creo que claramente, si bien Colombia y Ecuador somos países vecinos, también respondemos a diferentes necesidades a pesar de ser tan parecidos, y yo quiero iniciar, como bien lo dijo la Sofi, hay temas que no hay que dejar de lado y el cuidado mental es de eso. Y bueno, yo quisiera iniciar preguntándote primero, luego de la pandemia, luego de una situación económica mundial, en medio de una guerra también en Ucrania, y digo situaciones bastante distantes, pero que a la vez afectan el día a día de los ciudadanos. Tal vez uno diga, bueno, la guerra en Ucrania no me afecta, pero hay incluso una inflación, hay una situación que está viniendo también a Latinoamérica, y que digo, ¿cómo nos despertamos con estas noticias? ¿Cómo si nosotros mismas, Denise, empezamos con noticias tristes, negativas, y pues en medio de esto, ¿cómo nos subimos el ánimo? Claro que sí, es muy importante, quiero poner de relieve, hay un estudio en la Universidad de Oxford que dice que los 3 pensamientos en la conducta suicida son: no hay esperanza, yo soy un error y no hay solución. Entonces acá tenemos la respuesta, tenemos que hablar de esperanza, de optimismo. Hay incertidumbre hoy, pero debemos decidir creer en un mañana, verlo con las gafas del optimismo. Por otro lado, hay muchos problemas, desafíos, ustedes mencionan la inflación, inclusive personas que dicen, perdí a un ser querido después de la pandemia, ¿qué hago? Hay dolor, no sé cómo resolverlo. La idea es pedir ayuda y que los que tenemos más herramientas emocionales les enseñemos a otros, inspiremos. Ustedes no saben todas las personas que las escuchan y dicen, wow, qué bueno escucharlas, me suben el ánimo. Ustedes están inspirando a muchas personas y sé que esto es parte de la solución. Y número 3, cometemos errores, pero no somos errores. O sea, qué bueno saber que nuestra identidad no está en un pasado, en un abuso, no está en un error que cometemos, en un diagnóstico inclusive, sino que somos lo que está en nuestra esencia. Qué importante pues el autoconocimiento, saber que somos más que un diagnóstico, insisto. Y lo digo porque hace 10 años yo fui diagnosticada con depresión clínica y luego con esquizofrenia. Pero hoy, 10 años después, puedo asegurar que sí se puede pasar al otro lado y que hay esperanza. Pero es importante lo que tú mencionas, Alexandra, porque las personas venimos arrastrando traumas desde la infancia, ¿no? Cosas incluso que ni siquiera nos acordamos y cosas incluso que les pasaron a nuestros padres o a nuestros abuelos y que han pasado de generación en generación. ¿Cómo resolvemos esto si ni siquiera estamos conscientes de aquello? Bueno, creo que es muy importante hablar. A veces tenemos tanto pasando en el mundo de las ideas en nuestra mente, pero tenemos que pasarlo al mundo material. ¿Cómo se pasa? Hablando con alguien de confianza. Puede ser un psicoterapeuta. A mí me ayudó mucho. Escribir mis estados de ánimo. A veces uno no sabe ni cómo se siente, sino que empieza a llorar y... Cuando tú escribes dices, me siento triste, recuerdo este abuso, recuerdo esta traición, y ya sabes qué es lo que tienes que batallar. No es un enemigo invisible, sino ya tiene nombre. Se llama abuso sexual, se llama traición, se llama pobreza. Hay generaciones que vienen ya con muchas cargas, pero yo debo reconocer ese enemigo para luego pedir ayuda. A mí me sirvió en la psicoterapia reconocer que tenía resentimiento contra mi papá, por ejemplo, y que era una causa exógena de depresión. Y luego, ¿qué hice? Con ayuda psicoterapéutica, con otros hábitos saludables, con lectura. O sea, por ejemplo, el resentimiento hace que las personas puedan tener cáncer a largo plazo. Y yo decía, yo no quiero eso ni para mí ni para mis generaciones. Mucho, ¿no? Total. Aparte también en la distancia que hay en la educación actual, ¿no? Tenemos un sistema educativo de casi siglos
Y digo, en ese momento también uno se cuestiona, por ejemplo, hemos hablado tantas veces con Sofi también el tema no solo financiero, sino emocional, y de reconocer que a veces uno piensa que porque tiene un problema tiene que ir al psicólogo. Digo, hay sociedades ya que tienen más normalizado eso, y que además está parte del seguro público eso, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, que no debe ser tampoco un estigma ni un distanciamiento de que algo malo ocurre contigo. Yo tengo terapeuta, quiero decir, hago terapia desde que tengo 16 años por situaciones de la vida, pero claramente eso me ha abierto primero a reconocerme, y a segundo a hacerme cargo de lo que debo hacerme cargo. Ni culpa a mi papá ni a mi mamá, y además es difícil a veces honrar a los padres. Uno quiere a veces también, yo no soy madre aún, pero entiendo que a veces, como bien decía Sofi también, y tú, Alexandra, se vuelca a las heridas, que bien lo dicen en terapia, Claro. las heridas del niño, etcétera. Y ahí yo digo también para todos estos jóvenes, por ejemplo, a mí me preocupa, digo porque no nací necesariamente en la época digital de redes sociales, pero tú ves ahora una diversificación de contenidos donde es difícil también, asumo yo, no sé, como hermana, compañera, como amiga, que eso no te afecte. Digo, yo sería mentirosa decir no me afecta lo que veo en redes, así uno luche contra los estereotipos físicos, contra las mujeres, etcétera, pero son cosas que te siguen como calando en tu mente. Así es, nosotros somos seres ambientales, o sea, nos permea todo lo que recibimos, lo que oímos, lo que vemos. Yo he recibido casos, me escriben DMs, Alexandra, mi hijo empezó a tener ataques de epilepsia después de que leyó un libro que hablaba acerca de demonios, por ejemplo, cosas así que yo digo, wow, o mis hijas vieron una serie en donde había suicidios repetidos y ahora las veo tristes, se están autolesionando, y a veces los papás no hacen la conexión, pero hay una inspiración y piensan los jóvenes, ay no, esa niña de esa película tenía un problema y se suicidó, y de manera inconsciente pensamos que esa es la solución a los problemas. Así que, como dice Denise, como dices tú, es importante que nosotros hablemos, que generemos conciencia. Yo pienso que no es que la gente esté destinada a pensar mal, no, necesitamos aprender nuevamente, necesitamos nuevas enseñanzas y necesitamos inspiración. Mira que acá en Ecuador, pues las cifras, solamente las del ECU 911, que no reflejan la realidad del problema de los suicidios, habla de total de 258 suicidios en lo que va del año, un promedio diario de emergencias de una persona que se suicida diariamente, y acá nosotros hemos tenido pues la oportunidad de ver incluso las cámaras del ECU 911, cómo la persona que entra en esta crisis busca un puente, busca un lugar donde pues autolesionarse, suicidarse, ¿no? Por lo general tenemos acá el Puente del Chiche, en otras zonas también, algunos otros lugares, y donde la política pública dice, bueno, vamos a poner mallas para que si se lanzan, o sea, contenerlos, claro. ¿No? ¿Y es esa la solución? No, definitivamente no es esa la solución, aunque sea algo que pueda paliar en un momento y evitar que la persona se mate y pues brindarle después ayuda. Pero cuando ya hay un intento de suicidio, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, es muy importante que nosotros prestemos ayuda inmediata, que prestemos acompañamiento. Una persona que tiene una conducta suicida, y lo digo porque en el pasado, de manera consciente e inconsciente, yo tenía delirios, alucinaciones, escuchaba voces, yo hice esto, yo tuve intentos suicidas, y hoy que digo, es importante el acompañamiento, porque una persona con esta conducta se ha aislado, se ha desconectado, y que viene en el aislamiento sesgo de la negatividad. Yo empiezo a pensar, soy víctima, esto solo me pasa a mí, esto no tiene solución. Pero cuando hay otra persona que hace feedback en lo que tú dices, y luego tú dices, no, tienes razón, el problema no era tan grande, hay solución, esto se puede perdonar, esto se puede sanar. Y lo siguiente que para mí ha sido una clave es enseñar el arte de pensar bien. Sí se puede pensar bien. O sea, yo pasé de pensar mal de mí, de mi cuerpo, del futuro, de Dios, de mi familia, de mi país, a hoy amar la vida, con lo que eso implica. No es una vida perfecta y es una vida en donde tenemos que ser responsables. Tú lo decías, Denise. O sea, yo no puedo pensar como víctima. He pasado dolor,
dolor? Sí, pero como decía la doctora Edith Eger, el sufrimiento es universal, pero el victimismo es opcional. Así que hay que enseñar e inspirar a esta generación que se frustra en redes sociales, que tiene dolor, que tal vez tiene ese pensamiento negativo. Sí se puede pensar bien desde los colegios, enseñar acerca de empatía, acerca de perdón, cómo hacer amigos. Hoy los jóvenes envían emojis, pero no saben hablar cara a cara. Así que hay que enseñar e inspirar. Mira, Alexandra, lo que tú decías me parece importante retomarlo, porque tú dices, la misma sociedad pues debe ser la contención para estos casos que se presentan, ¿no?, de depresión. Pero ahí creo que hay muy poca información y mucha gente dice, pon de tu parte y no entienden que hay un problema de fondo, ¿no? Uh-huh. Y encontrar a alguien con quien hablar de esto tampoco es fácil. ¿Cómo como sociedad nos capacitamos para buscar también aportar a quienes están pasando por momentos difíciles? Porque de pronto yo estoy súper feliz, súper contenta, pero tengo una prima que está pasando por algo súper difícil e incluso siendo familia, la abandono. ¿Qué pasa? ¿Por qué como sociedad a veces no respondemos, no damos esa contención? Bueno, creo que lo mencionaba, lo esbozaba previamente, el tema de la empatía. ¿Qué es empatía? Ponerme en los zapatos del otro y servir, ser generoso. Fíjate que una persona que está, por ejemplo, en depresión alimenta mucho el egoísmo. Y yo lo digo porque lo viví, pero cuando yo decidí empezar a servir, a conectarme con otros, yo me acuerdo que parte de mi terapia fue, ok, tienes que socializar más, Alexandra. Entonces me metí a un grupo de running y luego a un grupo de triatlón. Y ahí me empecé a dar cuenta, ay, ellos también tienen problemas, no soy solo yo. Y luego me di cuenta, ay, yo les puedo ayudar a solucionar sus problemas. Y luego me di cuenta, ellos me están ayudando con mis problemas. Y los problemas se están mitigando, están desapareciendo. O sea, la importancia de vivir en comunidad, de desarrollar relaciones saludables. La conexión es algo maravilloso. Fuimos diseñados para conectar, somos seres sociales. Así que qué importante que podamos hablar, que podamos conectar. Y miren, culmino con esto, esta palabra la he dicho hoy mucho, pero es que últimamente se me ha revelado esa palabra. Hay que inspirar. Hace poco una de mis estudiantes que tiene 14 años me decía, junto con su mamá que estábamos en reunión, yo quiero estudiar psicología porque hay muchos jóvenes hoy que se suicidan. Y yo decía, ¿y por qué? Y me empezaba a decir, es que yo escuché una de tus conferencias, es que yo me leí uno de tus libros. Y yo decía, a veces uno no piensa que está inspirando personas de 13, 14 años, y ellos son los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas del futuro. Así que, vuelvo y repito, inspirar. Alexandra, pero bueno, eso también tiene sus retos, digo, porque sí, claramente cuando uno pierde un ser querido o hay accidentes, etcétera, existe mucho la culpabilidad, porque tú sientes que no hiciste suficiente y son varios años que te toma para entender que hiciste lo mejor que pudiste. Digo, yo pasé un caso particular, perdí a mi hermana con cáncer ya hace 15 años y fue años, digo, para entender que, porque prácticamente cuando eres un adolescente te mueres con la persona que se muere al lado tuyo. Fue muy difícil sobresalir y por eso lo traigo a colación porque a veces no tenemos las herramientas ni el dinero para hacerlo. Y creo que ahí es importante también para quienes nos escuchan, ¿qué hacer? Porque digo, tal vez tú tuviste más recursos, pero hay gente que no tiene el dinero para pagar un psicólogo. Yo tuve profesionales, mi psicóloga es ecuatoriana y es una maestra, la verdad, me salvó la vida en muchos aspectos. Pero digo, hay momentos en que yo pude conocer a chicas, y obviamente en Pichincha salimos de una situación bastante convulsa, hay reclamos sociales, populares, donde la gente tal vez no tiene este recurso económico. Que y no lo hablábamos hace unos días, Denise, cuando nos decía una psicóloga que estuvo trabajando durante el paro nacional, que el tema de salud pública había sido retirado del esquema de salud en general en nuestro país. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo lo abordamos? Porque Denise tiene razón, o sea, claro, el acceso a un tratamiento es súper costoso. Sí, creo que el reto en América Latina es muy grande, o sea, la salud mental tiene que ser parte del sistema de salud, porque es un tema de salud público. El hecho de estas tasas tan altas de mortalidad es muy relevante que lo podamos tomar en cuenta. Pero bueno, aquí soluciones básicas dentro de lo que a mí me pasó. Yo viví en Estados Unidos cuando recibí este diagnóstico de muerte, o sea, le dijeron a mis papás, su hija estará internada en un centro psiquiátrico de por vida, no va a poder trabajar, estudiar,
estudiar, por ende tener dinero, casarse inclusive, pero mis papás decidieron creer, o sea, Alexandra va a vivir, nosotros creemos en un milagro y en efecto ocurrió, delirios y alucinaciones se fueron y luego empezó ese camino de libertad, pero mis papás quedaron drenados financieramente. Yo llego a Colombia y no teníamos los recursos para psicoterapia, pero ahí es cuando yo digo, cuando alguien quiere, puede. Mis papás empezaron a tocar puertas, hasta que nos conectamos con una neuróloga, psicoterapeuta, y ella, las primeras consultas, escuchó el caso y dijo, no voy a cobrar nada. Y ahí es donde yo digo, cuando tú eres apasionado por tu trabajo, tú dices, yo voy a hacer alguna labor social, no todo es dinero. Y hoy, yo les digo, miren, tan linda que es la vida. Hoy, yo siendo un caso de éxito, le remito un montón de pacientes a ella y digo, lo que no le pagué en esas primeras consultas, ahora los otros pacientes y las mismas personas que necesitan, le pagan. Pero yo digo, necesitamos más doctoras como mi doctora, Mejibe Majul, que fue tan abnegada y fue tan servicial que ni siquiera cobró esas consultas. Ya después me vio mejorando, yo empecé a trabajar, me cobró el 50%. Y hoy ya voy a consulta, pero vamos a charlar porque ya estoy en remisión total. Así que yo pienso, necesitamos más de esas personas que no piensen solo en dinero, sino que piensen en salvar vidas y, como dice el gobierno del Ecuador, en ser un puente de vida. Muchísimas gracias, Alexandra, por acompañarnos el día de hoy. Sé que pues están en gira de salud mental acá en nuestro país. Cuéntanos un poquito para finalizar dónde van a estar, dónde te pueden encontrar, quienes están interesados en cambiar también su perspectiva de la vida. Claro que sí, Sofi, Denise. Estamos en la gira Cambia tu mente, que obedece al nombre de mi último libro, Cambia tu mente, aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. Estaremos el 20 de julio, miércoles 20 de julio a las 7 p.m. en el Teatro San Gabriel. Quiero compartir con muchas personas cómo pasé del dolor, de la aflicción, de la esquizofrenia, del desahucio clínico, a hoy amar la vida, tener una vida funcional. Dentro de poco me voy a vivir a Suecia porque he sido becada por el gobierno para trabajar durante 2 años en salud mental y traer luego un programa a América Latina. Así que quiero inspirar a otros y decirles, sí hay esperanza, se puede sanar. Tal vez hoy no tenemos la solución o todo súper claro, pero podemos conectarnos con otros, podemos volver a amar la vida con todo lo que eso implica. Así que yo muy feliz de estar en Quito compartiendo esto y feliz de estar hoy con ustedes. Son 2 mujeres hermosas y bueno, muy complacida de estar en esta mesa de trabajo. Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, que mucha gente vaya, que mucha gente asista, que intentemos por lo menos dar ese salto, ¿no? Cambiar lo que sentimos que está mal, porque lo sentimos cuando algo nos está haciendo daño, pero no siempre lo afrontamos. Alexandra González, creadora de Extravagantemente Podcast y Revista Digital, este movimiento que busca también incentivar a cuidar y cultivar la salud mental. 9:40 minutos, seguimos enseguida con más de las Warmis del Barrio.